no sé si algunos han pensado en eso. Pero falta muy poquito para terminar este año. Hay muchos que están haciendo resoluciones y están preparándose para el nuevo año, que es el 2014. Pero bueno, yo solamente quiero saber cuántos realmente estamos buscando su rostro todavía. Y buscar su rostro no es buscar una faz o ver algo físico, algo que pueda nosotros pues tener una firmeza de fe, porque no andamos por vista, andamos por fe, ¿verdad? Estamos seguros que el Señor nos puso una nueva vista, una nueva visión. Pero yo digo, en todas las resoluciones que hacen todo el mundo, porque todo el mundo hace resoluciones de cómo va a ser el año que viene, que va a ser mejor y que va a ser mejor. Realmente en esas resoluciones hay una preguntita que dice, Señor, ¿cómo puedo encontrar ese rostro tuyo, tu presencia en todas las circunstancias? Porque podemos ver la presencia de Dios en circunstancias buenas, en situaciones buenas, cuando todo es agradable, cuando todo está bien, cuando tú sales afuera y hay un clima como el que hay hoy, que no hay tanto frío y está más o menos más rico, ¿no? Está fácil para no tener que andar tan tapado, ¿no? Y decimos, ay, todo está tan bien. Y de buenas a primeras viene un conflicto y ahí se nos acaba el gozo. Y ahí vemos el tiempo feo, el día malo, las caras de los demás horribles y todo se nos hace feo. Unos lloramos para que llueva y otros lloran para que no llueva. Unos lloran porque tienen el pelo lacio y otros lloran porque lo tienen rizado. O sea, así, el género humano es así. Pero el Señor hoy nos está diciendo que buscar su rostro es ir más allá de algo físico, de algo natural, de algo que nos puede nosotros garantizar que estamos creyendo en alguien que estamos viendo con nuestros ojos. Por eso Él dijo, bienaventurados los ojos que no vieron, pero que creyeron. Y estamos nosotros en esta etapa de no ver con los ojos naturales, pero sí ver con los ojos espirituales. Por esta razón, cuando nosotros vemos que buscar su rostro es un plan que Dios tiene escrito desde hace mucho tiempo. Cuando Él hablaba con Adán, pues hablaba con Adán y Adán no se asustaba cuando hablaba con Él y conversaban y compartían y tenían tiempo de experimentar y de aprender, porque Adán nació y comenzó a aprender muchas cosas y ver muchas cosas que Dios le iba revelando. No sabemos, no hay muchos detalles, pero es obvio que no era un cavernícola, como mucha gente quiere poner al primer hombre, ¿no? Como un cavernícola, como gente atrasada. No, era un hombre con mucha inteligencia y perfecto en todas las cosas, en capacidad, en entendimiento, en comunicación, en todo era perfecto, ¿sí? Como dice aquí en las Escrituras. Pero bueno, vamos a irnos un poquito a la historia. Y una cosa que el Señor no quiere que nosotros seamos conformes. Una cosa es ser conforme con lo que tú estás pasando y decir, bueno, Señor, tú estás permitiendo esto por alguna razón. O sea, que todo en Dios hay un motivo, sino que no pasan las cosas porque hay que pasarlas, porque dice que el Señor no hace entristecer a los hijos de los hombres, lo encuentras en el libro de Lamentaciones. Dice, a Dios no le complace hacer pasar a sus hijos por una tristeza. No, sino que todo tiene una enseñanza, porque Dios es el maestro de maestros. Y nosotros no podemos perder que ese es uno de los oficios que tiene el Señor, que es un super maestro. Y Él nos enseña en las circunstancias, en la situación, en lo que nos topamos, en las equivocaciones. Hasta aprendemos en las equivocaciones, ¿verdad? Bueno, todas estas cosas que el Señor nos está llevando, yo me voy a enfocar en Moisés. Moisés fue un hombre que él pudo haberse detenido. Porque a veces cuando vemos unas maravillas de Dios, a veces nos frenamos ahí y decimos, esto es todo ya. Esto es una maravilla, aquí me quedo, ¿no? Moisés cuando vio la zarza ardiendo, ayer el Señor me mostraba cuál era el enfoque que Moisés tenía. Moisés no tenía un enfoque en sacar un pueblo de Egipto, para nada. Él sabía que había sido llamado a ser el salvador de su pueblo, de sus hermanos. Pero él creyó
que todo eso se había fruncado completamente, todo se echó a perder porque pues él se adelantó a los propósitos de Dios, mató a aquel egipcio y tuvo que salir huyendo de Egipto y meterse ahí en el desierto, 40 años. Él pensó ya, pues frustré los planes de Dios, pero nadie puede frustrar los planes de Dios, déjenme decirle, nadie. Nadie puede decir, bueno, pues ya Dios no puede hacer nada conmigo, ya yo le frené lo que Dios quería hacer. No. Siempre y cuando en nuestro corazón está el deseo de buscarle y nuestro deseo en nuestro corazón de servirle. Y Moisés tenía deseo de servirle, pero él dijo, bueno, hasta aquí pude servirle, yo ayudé a mis hermanos allí lo que pude, porque no quería que mis hermanos fueran maltratados, yo preferí atenderlos a ellos, pero bueno, si hasta ahí Dios me llevó, bueno, pues está bien, ya, perdí el propósito, alguien lo va a hacer. Pero Dios es tan bueno porque Dios conoce el corazón de los hijos, o sea, de aquellos que Él llama, porque Dios cuando te llama, te llama. Ahora tú tienes que responder. Tú respondes porque Dios nunca va a usurpar tu voluntad. Acuérdate de eso. Nunca el Señor te va a obligar a la fuerza. Él te va a inspirar, te va a animar, hasta como que te va a impulsar, pero nunca te va a obligar. Tú tienes que voluntariamente, siempre en las cosas del Señor es así. Yo siempre he visto que es así. Él te va a inspirar y te va a motivar porque sabe el potencial que hay en ti. Y Dios sabía el potencial que había en Moisés. Había un potencial tremendo. Aparte era un hombre manso para dejarse guiar. Déjenme decirle, no todos los hombres, estoy hablando del género humano, de todos los seres humanos, no todos tienen esa voluntad de dejarse guiar. Porque como tenemos nosotros nuestra voluntad propia, podemos decidir por nuestra voluntad propia. Y decir, yo no quiero que me dirijan, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. ¿Ah? Y eso fue lo que pasó con Moisés. Moisés era un material, él, su carácter, su formación, el espíritu que había en él, su alma, lo que él vivió, era un carácter moldeable. Y Dios podía moldearlo. Y él se iba a dejar moldear. Él tuvo una experiencia que fue un impacto muy grande en su vida. Cuando había perdido todo el proyecto de Dios, Dios le muestra una zarza ardiendo. Esto era para que Moisés dijera, wow, qué tremendo. La única información que tenía Moisés, y conocía, porque él era un hombre sabio, un hombre que conocía, él estudió en las mejores escuelas egipcias, él no era cualquier ignorante, él sabía mucho y conocía del Dios de sus padres, porque me imagino que todo eso se lo fue filtrando a su madre, que fue la nodriza de él, la que lo crió, porque no lo crió la hija de Faraón, sino su misma madre que se hizo pasar, o sea, se ofreció como nodriza para criar a ese niño. Y le enfocó y le habló y le mostró todas las promesas que habían sobre él, porque él había sido sacado de las aguas, etcétera, etcétera. Dios le había revelado esa maravilla. Entonces Moisés, en medio de todo eso que él estaba pues pensando, viviendo, bueno, pues le fallé a Dios, pues mira, bueno, pues quizás Dios levanta a otro libertador, ya son 430 años. ¿Saben cuánto Dios le dijo a Abraham? ¿Cuántos años iba a estar su pueblo metido en una tierra cautiva? Le dijo 400, pero fueron 430. Hubo ahí algo ahí que se demoró. Yo digo, se demoró porque se demoró en el mismo Moisés, en su titubeo. Y yo sé porque todas estas cosas, pues el Señor se sujeta a muchas cosas, en muchos aspectos. Pero bueno, como quiera, cuando él se presenta delante de ve la zarza, era para decir, wow, ¿qué es esto? ¡Qué tremendo! Yo estoy mirando un milagro. Él hubiera hecho un monumento. Mira, él hubiera hecho un monumento allí, hubiera puesto aquí me apareció Dios, como mucha gente que quiere hacer monumento cuando tiene un milagro. Aquí me apareció Dios, el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Aquí me apareció y me apareció como el Dios del fuego, como el Dios que habla, pero que no se puede ver porque te mueres. Ese es lo único que todos decían, si tú ves a Dios te mueres, si tú ves a Dios te mueres. No quieras ver a Dios porque te vas a morir. Y ese pensamiento ha seguido.
en todo ser humano. No, yo no quiero ver a Dios porque no me quiero morir. Pero no en el aspecto natural, sino espiritual. Ahora es espiritual, porque sabemos que no nos vamos a morir. Pero Moisés sabía que se podía morir. Entonces cuando él se ve delante de aquella zarza, dijo, yo estoy viendo aquí una cosa tremenda, ojalá todos hubieran visto esta maravilla. Pero eso era el principio de las maravillas que iba a hacer Dios. Pero mucha gente, hermano, cuando ve la maravilla de Dios, se detiene allí. Hace un monumento y ahí pone, aquí apareció Dios a mi persona y apareció un milagro. Pero qué bueno que no se detuvo. Hay mucha gente que se detiene en un tremendo testimonio y ahí se queda y se encaja ahí y ya. Pero el Señor no quiere que te encajes solamente ahí, solamente que comiences a ver sus principios. ¿Y qué pasó? Dice que mientras Moisés, Dios le dijo, quítate el calzado de tus pies. Entonces, en lo que él se estaba quitando el calzado, miren la acción. Yo quiero que miren las acciones. Cuando leemos las Escrituras, profundiza, escudriña. ¿Qué quiere decir eso? Dios le dijo, quítate el calzado de tus pies. No había entendimiento todavía sacerdotal en el pueblo de Dios. No habían leyes todavía así de que un sacerdote se tenía que quitar los zapatos. El sacerdote tenía que entrar descalzo al tabernáculo. No podía entrar con zapatos. Pero ¿qué vas a ver? Entonces se empieza a quitar los zapatos y de buenas a primeras escucha, por causa de su acción, escucha, yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y yo soy el que vengo a librarte. Y comienza a hablar y era una voz tan recia, con tanta autoridad, que inmediatamente él se cubre. Él dice, ay no, ese es Dios, ese es el Dios de mis padres. Y yo tengo entendido que no puedo verlo porque si no me voy a morir. Y él se cubre. Y tiene miedo. Porque yo estoy solo aquí, en medio de este monte, y me está apareciendo Dios, y ahora ¿cómo hago? Y vino un temor muy grande sobre él, porque Moisés muestra que hubo temor. Y yo quiero que lo leamos, hermano, porque ahí en Éxodo 3:6. Cuando aprendemos a desglosar así en las Escrituras, dirigido por el Espíritu de Dios, vamos a encontrar muchas verdades. Primero le dice en el verso 5, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Lo primero que le hace, y él obedece. Es tan importante la obediencia, hermano. Otro hubiera dicho, bueno, ¿y por qué yo me tengo que quitar los zapatos? Si estoy aquí es donde yo he trabajado siempre. Aquí es donde yo traigo mis ovejas. Este lugar no es nada santo, pero es santo porque estaba él, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y era santo. Así como la tierra que tú pisas es santa, porque tú eres ese hijo de Dios. Entonces dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo miedo. Resulta que a Adán lo que le dio miedo es que Dios lo mirara. Pero ahora Moisés tiene miedo de ver a Dios porque se va a morir. Porque sabe que el que veía a Dios se moría. Eso todos lo sabían. No sé cómo se filtró esa verdad. No sé. Pero ellos sabían eso.